Buenas tardes a todos los asistentes al noveno Congreso Nacional e Internacional de la Asociación de Semiótica Colombiana, Semióticas para la Reparación y el Fin de las Violencias. Quiero iniciar enviando un saludo fraterno a todos los miembros de la Asociación de Semiótica y particularmente a aquellos que asistieron a la realización de este congreso. Estamos hoy, les envío un saludo desde los estudios de televisión de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en su sede en Bogotá. Como miembro de la asociación me es grato hacer presencia de modo virtual esta vez en nuestro encuentro académico para festejarnos y compartir juntos el acontecer de la semiótica del país. Hoy quiero compartir un escrito que titulé La respuesta social, formas para luchar contra el discurso mediático. Y para esto voy a ilustrar el fenómeno que analizo, analizando un video que se publicó en la plataforma YouTube y que se llama Plantón No Más Tres Caínes, 22 de marzo del 2013. Que da cuenta del movimiento de víctimas en contra del canal RCN. Esta ponencia hace parte de la tesis titulada Discursos de Respuesta Social frente a la teleserie Tres Caínes, con la cual me gradué en la maestría en Comunicación y Medios de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente soy investigador del Grupo Colombiano de Análisis del Discurso Mediático y profesor de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En su libro, el periodista Ignacio Ramonet tiene una sentencia categórica. La credibilidad de los medios de comunicación está en crisis, está en declive. Esa credibilidad, esa falta de credibilidad mejor, se debe a asuntos como la excesiva concentración de los medios, la cercanía con el poder político, la mercantilización de los contenidos y a los intereses de tipo ideológico, político y económico que configuran la estructura mediática de hoy, que es excluyente, en definitiva. Frente a esas exclusiones, existen acciones de los grupos sociales para luchar por el sentido común y en contra de los discursos que circulan por los medios de comunicación. A todo este conjunto de manifestaciones contra los medios, yo las defino como respuesta social. Hoy quiero desarrollar esta categoría y también materializar su circulación, su proyección, mediante el análisis de un video que refleja un plantón que, como les digo, habla del movimiento de víctimas en contra de la teleserie Tres Caínes. La teleserie Tres Caínes se emitió en el año 2013. Fue una teleserie que hizo RTI para el canal de televisión RCN. Se emitió en más de 10 países de América Latina, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, etcétera, entre otros. Y es una teleserie que básicamente habla del conflicto paramilitar y se basa en la vida de tres hermanos, que son los hermanos Castaño, y cómo ellos mediante el accionar paramilitar montan todo un ejército delincuencial que acciona en diferentes lugares del territorio. Lo interesante de la teleserie es que se basa en la historia personal de los hermanos Castaño y parte de la idea de que por una venganza personal de estos tres paramilitares se consolida el ejército paramilitar y se consolida el accionar paramilitar. Esto no es cierto, por supuesto, la teleserie incurre en algunos problemas históricos y en algunos problemas también dramáticos y lo que hacen en términos generales es posicionar a los paramilitares como si fueran héroes, y esto es controvertido. Una investigación de una investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, de la maestría en Sociología, dice que la teleserie construyó un mapa de significados en los que los victimarios se representaron como héroes, las víctimas como no sujetos de derecho, y el Estado se posicionó como una organización incapaz de garantizar la seguridad y la defensa de los ciudadanos. Esto lo dice Liliana Rodríguez Pinilla en su tesis de maestría. Según el informe Basta Ya, los paramilitares se ubican como el grupo armado que más ha cometido masacres en la historia reciente. Entre el 80 y el 2012 perpetraron el 58,9%, lo que equivale a 1.116 masacres. Las guerrillas ejecutaron 346 y la fuerza pública 295. Los paramilitares son un actor armado que logró imponerse con el apoyo de sectores del Estado en zonas del país con amenazas, asesinatos y toda, digamos, una trayectoria delictiva, incluyendo también el desplazamiento forzado. Frente a ese discurso mediático, se dieron distintas respuestas sociales.
Hubo comunicados como el que generó Colombianos y Colombianos por la Paz, Gloria Cuartas particularmente, cuestionando la emisión de la teleserie y la manera como mostraban a las víctimas. La Universidad de Antioquia también emitió un comunicado indicando que estaban estereotipando a los jóvenes universitarios de su institución. La diócesis de Quibdó también emitió un comunicado cuestionando la manera como la teleserie recreó la masacre de Bojayá. Se llevó a cabo también una iniciativa ciudadana que se llamó No pauten tres Caínes. Esa iniciativa interpeló a los anunciantes para que no mostraran sus productos en el espacio pues, de anuncio de esta producción. Esta iniciativa logró que 13 marcas se retiraran de la teleserie, y ese es un asunto que no tiene precedentes en la historia de los medios en Colombia. Nunca había sucedido que gracias a la interlocución, gracias a una iniciativa ciudadana que articulaba con los pautantes, un producto televisivo tuviera una reducción tan significativa de las marcas y tuviera una repercusión en la parrilla. También se realizó un foro titulado Respuesta Social de los Medios de Comunicación frente a la memoria histórica y las víctimas del conflicto. Esto lo hizo la Universidad Externado con El Tiempo y la Autoridad Nacional de Televisión. Entonces, como vemos, hubo todo un clima de opinión en torno a la emisión de esta teleserie y hubo muchas críticas. Y mi interés, particularmente en esta investigación, es evidenciar todas esas críticas frente a los medios de comunicación que, como les digo, se constituye como una respuesta social. El movimiento de víctimas de crímenes de Estado realizó un plantón frente al canal RCN por la manera como la teleserie recreó a las víctimas de los paramilitares. El movimiento de víctimas hizo un video que registra el plantón que llevaron a cabo y que sienta su postura respecto a la teleserie. Vamos a reproducir el video para ver detalles sobre esta producción semiótica que es nuestro objeto de análisis. Exigimos que la serie sea retirada del aire, que no sea comercializada a otros canales y que se nos conceda el espacio para compartir la historia de las víctimas que enfrentan las mentiras contenidas en la serie. Familiares, víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos pidieron al canal RCN retirar del aire la serie de televisión Los Tres Caínes. El plantón realizado el pasado 22 de marzo fue organizado y convocado por las organizaciones de víctimas de crímenes de Estado que se manifestaron indignadas por la manera en que la telenovela Los Tres Caínes refleja la realidad del paramilitarismo. Ofende la dignidad de las víctimas, ofende la sociedad y no podemos permitir que los canales de televisión se excusen en la libertad de expresión para contar la historia mal, para recrear en la sociedad colombiana, mostrar a los victimarios como si fuesen héroes. No podemos permitir que eso siga sucediendo. Nosotros vemos cómo esos tres Caínes aparecen acabando con el país, producto de una locura, deciden vengarse por algo que a ellos les pasó. Y a eso es lo que apuntan todas las investigaciones de la Fiscalía, que detrás del paramilitarismo, de los sicarios y de todos estos agentes y asesinos de la oposición y de la democracia en el país están fuerzas oscuras del Estado. Ellos han sido los que desaparecieron, donde hubieron fosas comunes, donde torturaron, donde violaron, y que ahora sean los héroes. Esa indignación, porque yo soy una persona que soy víctima de esas paramilitares, porque ellos tuvieron que ver con la muerte de mi hija. Tres Caínes no es mostrar la realidad cruda colombiana. La realidad colombiana hay que mostrarla desnuda, sí, hay que mostrarla cruda, pero apegado a la verdad histórica de quiénes han sido los victimarios, cuáles han sido sus objetivos y quiénes han sido sus víctimas y cuáles son los sueños y proyectos que tenían las víctimas. Esta historia no me representa, los Caínes son una vergüenza, que respondan los de RCN, que conozcan el mal que quieren. Bueno, vamos a dejar ahí con respecto a la proyección del video. El video dura 5 minutos y 48 segundos. Y para efectos de tiempo vamos a analizar esta primera parte que es de 2 minutos y 43 segundos.
Entonces, como vemos, un elemento importante que hay que decir acá categóricamente es que la sociedad sí hace algo con los medios, sí responde a los medios de comunicación y sí tiene modalidades y posibilidades de acción frente a ellos. Este tipo de iniciativas, este tipo de acciones que son mediatizadas a través de un video, los defino yo como respuesta social. Son todos los procesos organizados de la sociedad sobre los medios de comunicación y sus producciones y los modos como se articulan con la producción y la recepción y sus posibles tensiones. Esta es una categoría inicial de la que partimos, de la que parto en mi investigación y que tiene que ver con un señor que se llama José Luis Braga. José Luis Braga tiene un libro que se llama La sociedad responde a sus medios y donde hace un análisis de los dispositivos de respuesta social. Entonces, yo parto de esta definición y la empiezo a construir con respecto a lo que me interesaba en la investigación y particularmente en el caso de la respuesta a la teleserie Tres Caínes. Y llego a una definición que es la que le quiero poner a consideración de ustedes. Por respuesta social se entiende la posibilidad propia de las ciudadanías para manifestarse en contra de un discurso mediático de forma creativa y propositiva, generando algún tipo de contenido que circula por un soporte tecnológico para proponer un nuevo horizonte de comprensión que luche contra el sentido propuesto por el medio. En este orden de ideas, la respuesta social es una acción discursiva, lo que le otorga una capacidad expresiva y de circulación social. Ese concepto de respuesta social tiene el fuerte en el hecho de que circule de forma masiva. Es decir, la respuesta social se mediatiza, como es el caso del plantón, que el mismo movimiento de víctimas lo registró y lo puso a circular por una plataforma digital. Y en ese sentido tiene una potencialidad creativa que es inusitada y que tiene efectos contundentes también sobre, digamos, el discurso hegemónico de los medios de comunicación. En este sentido, la respuesta social se ubica como acción discursiva, no solo por su capacidad de interpelar a los medios de comunicación desde la forma de protesta, sino por desplegar unas capacidades de expresión de un grupo social y emitir un contenido multimodal a través de la plataforma YouTube. El lenguaje, entonces, se constituye como un elemento importante de la respuesta social. Por tal motivo se entiende la respuesta social como acciones complejas que tienen un alcance discursivo. En esta investigación yo parto de la noción de discurso que propone Neila Pardo Abril, investigadora colombiana y referente en estudios críticos del discurso en Colombia. El discurso, dice Neila, se articula a los usos que los seres humanos hacen de los sistemas de signos, en conjunción con los recursos a través de los cuales se proponen representaciones sobre la realidad. A partir de estas propuestas se organiza una manera de comunicar que se reconoce como una expresión simbólica, capaz de circular a través de distintos recursos físicos y tecnológicos. El discurso desarrolla su potencial en toda la comunidad. Esta definición es un alcance importante, hablando de estudio crítico del discurso, hablando desde la semiótica, porque la construcción de sentido tiene una materialidad. Y en este caso es a través de dispositivos digitales donde se materializa y donde tiene un alcance mucho mayor a los alcances tradicionales y convencionales de circulación. En este sentido, el discurso se propone también como una capacidad expresiva de las personas. Y en este caso circula de forma, digamos, disruptiva frente a los discursos hegemónicos de los medios de comunicación. La respuesta social es una manera de interpelar socialmente a los medios de comunicación. Hay un asunto central y una categoría principal en la respuesta social. La investigación que hice arrojó que la voz testimonial, es decir, el testimonio de todas estas personas, en este caso de las víctimas, es, si se podría decir, el corazón de la respuesta social. Y para construir el concepto de voz testimonial, me baso en un autor que se llama Hugo Achúcar. Él tiene un texto que se llama La voz del otro, donde dice: la voz testimonial emerge en la actualidad cuando el mapa de sujeto occidental, que es un sujeto hombre, que es un sujeto blanco, que es un sujeto civilizado, es un sujeto europeizado, ha descentrado, al menos teóricamente, el testimonio. Y el testimonio ha circulado, ha servido en Occidente como modo de cuestionar el status quo o como modo de romper la univocidad de los discursos hegemónicos. Entonces creemos, desde esta investigación, que la respuesta social es un vehículo importante para conducir esos testimonios de personas que no han sido escuchadas por los discursos hegemónicos de los medios de comunicación.
El testimonio y la voz testimonial ocupan un espacio legítimo y ético en la disputa por el poder y por el reconocimiento. Conceptualmente vamos tejiendo entonces algunos elementos que alimentan la categoría de respuesta social. Hay un asunto importante que tiene que ver con las estrategias y los recursos discursivos de la respuesta social. Los recursos se entienden como el conjunto de elementos sígnicos que se relacionan a propósito de la producción discursiva. Las estrategias se entienden como la combinación de recursos para llevar a cabo un plan y conseguir el propósito determinado. El propósito de este video tiene que ver con una denuncia frente a un movimiento que se siente revictimizado por la circulación de una teleserie. Una de las estrategias discursivas que tiene el movimiento de víctimas y que tiene la respuesta social para alcanzar, digamos, sus objetivos, sus propósitos, es la legitimación. La legitimación es una de las estrategias que resultan más afines a los discursos de respuesta social, por ser discursos de los grupos sociales que han sufrido procesos de exclusión simbólica. La legitimación se propone en la respuesta social y sirve al propósito de expresar la concepción de mundo de los discursos que han sido invisibilizados. Hay una conceptualización desde Berger y Luhmann, hay unas ideas y unos apuntes a propósito del texto de Martín Rojo y Teun van Dijk sobre los procesos de legitimación. Y hay unos elementos importantes que tienen que ver con las maneras y los recursos discursivos como la legitimación se proyecta. En este caso, la autorización es el recurso discursivo mediante el cual se despliega una legitimación en el video y en la categoría de estrategia discursiva de legitimación. La autorización se propone cuando el discurso recurre a una ley moral con el fin de dotar al discurso de veracidad y de aprobación social. Dicho ejercicio empodera al actor discursivo y de paso desvirtúa discursos alternos. La autorización ocurre por el valor probatorio que subyace a la opinión de un experto protagonista. Es un modo de argumentación, dice Neila Pardo, que forma parte de procesos lingüísticos tendientes a persuadir, es decir, a introducir y provocar a través de la acción del discurso como información suficiente y necesaria para que de forma breve y clara se transmita, digamos, el propósito de autorizar. Cabe decir que el recurso de la autorización también se adquiere cuando aquel que enuncia reviste de una autoridad basado en su saber experiencial, como es el caso del video de objeto de análisis. Su experiencia vital frente a un hecho lo autoriza para hablar de tal suceso. Ahí veíamos que una de las madres decía que había sido víctima del paramilitarismo. Esta capacidad agentiva, esta capacidad de haber vivido y haber experienciado, dota a esta persona para que hable con legitimidad y con autorización frente a lo que está sucediendo en la teleserie. Este tipo de autorización es anclada al razonamiento práctico, y ahí cito a Fairclough, que aplica al interlocutor que quiera conocer los detalles de lo que acontece de parte del protagonista directo. La voz del testigo también integra un recurso de autorización, dado que la voz testimonial tiene un carácter personal y de responsabilidad de quien lo enuncia. Y esto va anclado a toda una teoría sobre el acto responsable de la voz que conceptualiza Bakhtin. Entonces, para poder ejemplificar este concepto de respuesta social, vamos a analizar el video. El video incorpora, en apariencia, unos elementos de un reporte televisado. Hay unas personas que a veces se empieza a contar en una voz en off un hecho noticioso y se va mostrando cómo sucede, que es el plantón. Cuando hay unos cines, es decir, personas que están hablando en primera persona, también hay un recurso de la fragmentación de la pantalla, donde se ve lo que está sucediendo en el plantón mientras la persona habla. Entonces, en apariencia parece que fuera un reporte televisado, pero cuando vamos a mirar el conjunto del video nos damos cuenta que efectivamente lo que hay son testimonios, la voz testimonial de personas que fueron víctimas y que están cuestionando la teleserie. Entonces ahí nos damos cuenta que el propósito de fondo no tiene que ver con informar solamente, sino con denunciar y opinar a propósito de la teleserie. Las voces en off en total duran 60 segundos, que es poco con respecto a los 5 minutos y 48 segundos del video. El recurso de la voz en off sirve al propósito mnemotécnico de generar identificación con el interlocutor, al mostrarse inicialmente como un reporte noticioso. La secuencia fotográfica de apertura le da voz a María José Pizarro, quien lee la carta del movimiento de víctimas
que se enuncia colectivamente como una declaración en contra de la teleserie. Luego viene un cambio de escena que ofrece el intervalo con una riqueza que vale la pena explorar. En ella se enuncia la voz de Jessica Hoyos, miembro del colectivo de abogados José Alvear, y de Hijos, el colectivo de hijos que son los hijos de las personas que están desaparecidas. El padre de Jessica Hoyos fue un líder sindical asesinado por el paramilitarismo. Hoyos se encuentra en un escenario diferente al de los manifestantes, un espacio interior, que posiblemente sea una oficina. Sin embargo, se encuentra simbólicamente ligada al escenario de la manifestación por el recuadro en la parte superior derecha de la pantalla, en donde se aprecia la escena de la manifestación, desde una vista frontal y un movimiento de cámara panorámico, de la izquierda a derecha. El recurso de la fragmentación de la pantalla, además de anclar significativamente a los momentos, sirve como respaldo gráfico de la voz testimonial. Vamos a captar un fragmento de el momento en que Jessica Hoyos está hablando, porque justamente lo que está sucediendo ahí ofende la dignidad de las víctimas, ofende la sociedad, y no podemos permitir que los canales de televisión se excusen en la libertad de expresión para contar la historia mal, para recrear en la sociedad colombiana, mostrar a los victimarios como si fuesen héroes. No podemos permitir. Lo que pasa en esta secuencia, justamente, es una serie de recursos expresivos de parte pues, de los realizadores del video. La abogada se dispone visualmente en un encuadre centrado en un primer plano, así como un leve ángulo contrapicado. Esto tiene implicaciones comunicativas tales como el reforzamiento de la voz testimonial mediante la visualización detallada del rostro que hay en el primer plano y un intento de darle relieve a Jessica al mostrarla por encima del nivel superior. El ángulo contrapicado muestra, digamos, en un lugar un poco más de más poder a la persona que se encuentra registrada en ese momento. Entonces, estos recursos visuales que posicionan la figura de la mujer combina coherentemente con su comunicación no verbal, los movimientos de las manos, emplea marcadores corporales que refuerzan sus ideas a través de las manos. Cuando remarca la palabra ofende, hace un gesto en su mano en 2 ocasiones, y esto se puede apreciar, digamos, en el video que acabamos de mirar. Ofende la dignidad de las víctimas, ofende la dignidad de la sociedad. Vamos a hacer un análisis de ese fragmento. Ofende la dignidad de las víctimas, ofende la dignidad de la sociedad. No podemos permitir que los canales de televisión se excusen en la libertad de expresión para contar la historia mal, para recrear en la sociedad colombiana y mostrar a los victimarios como si fuesen héroes. El verbo ofender está conjugado en tercera persona del singular. De esta manera se está señalando implícitamente a la teleserie. También hace uso de este verbo 2 veces. Esta repetición sirve para dar énfasis y al mismo tiempo reforzar lo que está diciendo. La serie no solo ofende a las víctimas, sino a la sociedad en su conjunto. En cuanto a la expresión no podemos permitir, esta se configura como una petición de impedir que algo continúe en el tiempo. Esta petición está dirigida a una multitud, donde ella está incluida. El verbo permitir, conjugado en primera persona del plural, da cuenta de esa participación. La repetición aparece como una herramienta retórica para enfatizar el no se puede permitir. Y esto, en última, lo que quiere decir es que que no se puede permitir el abuso de los medios que, en su libertad de hacer, recrean una sociedad colombiana ajena a las realidades y particularidades de sus miembros, principalmente de las víctimas del conflicto armado. El verbo poemas contiene el sentido de la primera persona del plural, el os, el nosotros. Y esto evidencia que quien habla y otros miembros del colectivo de víctimas son un grupo social compuesto por sujetos políticos. Cabe resaltar este morfema toda vez que su dicción en plural habla de una enunciación colectiva. Venida de una multitud que integra la respuesta social, las voces que se enuncian hablan constantemente de un nosotros, integrando de forma frecuente el morfema de la primera persona del plural os, el nosotros. Entonces, el movimiento de víctimas, así como otras respuestas sociales, hablan de un nosotros. No podemos permitir, fuimos, nos excluyeron, exigimos, hacemos, sacamos, padecemos, etc. En el documento que va a estar disponible en las memorias van a poder ver un cuadro, un árbol de palabras, puntualmente donde relaciono la palabra nosotros con todas las conjugaciones que hay. Y es sin duda la palabra más frecuente en el discurso de la respuesta social. Y esa enunciación de un nosotros tiene unas repercusiones y unas implicaciones importantes, a efectos de consolidar el movimiento internamente y a efectos de decir
de decirle al canal de RCN, en este caso, que es una colectividad la que está actuando, que no son individualidades. Bueno, como segunda parte del análisis vamos a analizar y vamos a mirar la consigna. La consigna dice algo así como: esta historia no me representa, los caínes son una vergüenza, que respondan los de RCN que Colombia es la que quieren. Y es muy interesante mirar cómo esta consigna tiene una potencialidad también y un ejercicio de despliegue de las capacidades expresivas de las personas, de la respuesta social. Las consignas son mensajes que condensan la reivindicación principal del movimiento social. También contribuyen a reforzar los lazos de unidad del conjunto de personas que forman parte de la respuesta social y hacen posible un marco de interpretación sobre lo que sucede. Tengo una cita de Isabella Pesini que habla de que la consigna echa mano de recursos como la anáfora y la elipsis. En el video, la consigna es quizá el elemento más relevante en la estructura, porque está al inicio, en la mitad y al final. Como formato breve sintetiza el sentido complejo de la respuesta social. Como recurso expresivo da cuenta de la multiplicidad de voces que conforma el movimiento social. Como enunciado, expresa las ideas fuerza del movimiento. Tiene un propósito en dos direcciones: plantear una postura frente al oponente y afirmar la cohesión de grupo. En el caso de esta consigna, hay un sujeto indeterminado, esta historia. Lo que quiere decir que más adelante se piensa anunciar a qué historia se hace referencia. No me representa. La primera configuración como sujeto político se hace visible en ese no me representa. Habla de una microresistencia a la historia de los tres Caínes. El término no me representa connota un contrario al que no se le cree, ni se le da legitimidad ni credibilidad, y que se encuentra en contraposición, es como el contra del colectivo. La expresión me, de no me representa, es un pronombre personal que expresa la agencialidad del actor social. Son además un cuerpo colectivo que se empodera de su rol cuando enuncia el coro, no me representa, en la consigna construida. Como recurso expresivo, la consigna tiene la capacidad de generar un agenciamiento, donde la expresión me refleja esa agencialidad. Por ello, el enunciado en su conjunto se configura como una voz activa, que ejecuta tres operaciones concretas: el rechazo categórico a la manera de representar a los sujetos victimizados en la teleserie Tres Caínes, el señalamiento de la teleserie como un producto vergonzoso y una pregunta retórica: ¿qué Colombia es la que quieren?, dirigida al canal RCN y que exige un diálogo abierto sobre su postura frente al conflicto armado. La consigna, dice un señor Hackener, sintetiza el significado y la orientación de la acción. Entonces aquí vemos que ese pequeño discurso, ese formato breve, como lo llama Isabella Pesini, el de la consigna, tiene una potencialidad también de convocar y de dirigir el movimiento de víctimas y de convocar a un interlocutor, ¿no?, que escucha la consigna y al que le es pegajosa y que eventualmente puede aprenderse esta consigna. Tiene una potencialidad que no se ha explorado mucho en la semiótica de hoy. A modo de cierre, voy a hacer unos pequeños apuntes, unas pequeñas reflexiones a propósito de lo que hemos analizado para cerrar esta intervención. La respuesta social permite entender el acontecimiento en su dimensión discursiva. Cuando se focaliza sobre actores que han sido invisibilizados, se quiere escuchar otras versiones del mundo posible. Es una apuesta por poner lenguajes comunes con otros reconocibles, lo que se convierte en el primer paso del diálogo. Escuchar estas voces, poner atención a lo que nos están diciendo, todas estas voces excluidas por los medios de comunicación y por el panorama mediático que tenemos, es una apuesta justamente por abrir el diálogo con estos actores. El concepto de respuesta social parte del reconocimiento de las facultades de los grupos sociales para manifestarse frente a lo que los aqueja. Las formas de manifestación evidencian las capacidades expresivas de los grupos sociales que las materializan en un soporte tecnológico y desde ahí muestran sus puntos de vista y con ello exponen nuevos horizontes de comprensión que responden a la complejidad de la realidad social. Es una polifonía lo que se puede ver cuando se estudia la respuesta social, porque justamente salen todas las posibilidades, las expresiones y los horizontes de comprensión diferentes, divergentes, contrarios a los hegemónicos. La enunciación de un nosotros es un elemento muy importante porque es una manera de interlocutar.
Este elemento esgrime el carácter plural del movimiento. La enunciación de un nosotros es evidencia de que los grupos sociales tienen una cohesión interna. El grupo que llevó a cabo esta respuesta social está constituido por singularidades múltiples que tienen un objetivo común, lo que quiere decir que son una red abierta y expansiva que convergen en un nosotros para la consecución de sus propósitos sociales. La consecuencia de esta acción discursiva de respuesta social es la pretensión de intervenir y modificar una situación sociohistórica. El problema que se viene planteando consiste en que un sector de la población ha sido excluido sistemáticamente de los escenarios de visibilidad mediática. La respuesta social es una apuesta por intervenir en dicha forma de exclusión y transformarla para generar aperturas. Las víctimas, como agente con potencialidad múltiple y transformadora, están llamadas a ahondar en los procesos mediáticos. Esto lo dice Claudia Mosquera, investigadora de la Universidad Nacional. Y esto exige una relación diferente con los medios masivos de comunicación. La responsabilidad política y social de los medios de comunicación no puede reducirse a decir lo que pasa en el acontecer nacional, matizado por todos los intereses propios del discurso mediático. Más bien, la responsabilidad consiste en oír la multiplicidad de discursos que circulan en la sociedad colombiana para garantizar un mínimo de apertura que permita una polifonía de voces y de testimonios que enriquezcan la cultura democrática de la nación. Con esto quiero cerrar, esta es una pequeña conclusión del proceso. Quiero agradecer, a todos los realizadores de este congreso, les envío un abrazo fraterno y grande a todos ellos y quiero abrir la discusión. Si hay preguntas, espero poder estar en videollamada para resolver todas las inquietudes de los asistentes. Muchas gracias.